Eh, a Juan sí lo conozco. Eh, pero no sé, Maxi y Pablo, no, por ahí no, nos cruzamos, ¿sí? Con Maxi, con vos no hemos cruzado en algún momento, sí, ¿no? Y Pablo no sé, no me acuerdo si no hemos cruzado. Ah, la tesis de Caro, me dice Pablo. Bueno, bueno, buenísimo. No, Bueno, profe, yo es la primera vez que lo conozco, digamos. bien. Pasa que por ahí cruzo varios. Bueno, me presento entonces. Yo soy Abel Nonino. Hace más o menos como 21 años que soy docente, empecé en la universidad. Empecé después que me recibí en La Rioja. Soy de acá de una ciudad de Córdoba. Eh, y a los 18 años me fui a estudiar a La Rioja y me recibí en La Rioja y empecé trabajando en la actividad privada, una empresa canadiense en todo lo que es la parte de exploración. Tuve un tiempo trabajando ahí. Después me fui a la parte pública porque la empresa se había retirado. Me fui a la parte pública. Después de la parte pública anduve de vuelta a la actividad privada y después en el 2008 ya ingresé en lo que era la parte de Minetti, que ahora es Holcim, Argentina, acá en la cantera de Malagueño. ¿Sí? Y dentro de la empresa anduve por un lado, por el otro y, digamos, como responsable de las canteras. Ahora estoy más dedicado a Córdoba y a otras canteras también, así que ese es más o menos el currículum mío. Y siempre seguí con la docencia en el sentido de poder transmitir lo que uno va aprendiendo y no solamente lo que va aprendiendo, sino los errores que va cometiendo, transmitirle para que usted también sirva como un aprendizaje, ¿no? Porque no es que en la vida uno solo ha cometido, eh, siempre le fue bien y ha hecho buenas prácticas, sino también en algún momento ha cometido errores. Y de los errores se aprende en la vida, ¿no? En la vida, en la profesión, en todos lados. Así que bueno, eh, yo doy la materia de perforaciones, que es la que se da en el primer cuatrimestre en quinto año, y ahí un poco hablamos de todo lo que es la parte de la actividad minera en sí, y si bien no nos concentramos en perforación, pero vemos toda la parte también profesional. Y hay una parte muy, muy importante de la profesión que también cuando uno va a trabajar en la empresa, el tema que lo estoy tratando de hablar y ver si se puede, el tema del liderazgo de persona, que también creo que es fundamental. Pero bueno, no lo voy a aburrir con eso ahora, ya el año que viene seguramente vamos a hablar bastante. ¿Ya? Eh, yo le voy a dar una unidad que es la de construcción de cavernas y otra unidad que es construcción de piques. Ahora vamos a ver construcción de cavernas. Y después vemos si la semana que viene. No sé cuándo termina el cuatrimestre, Juan. Juan, a vos te estoy debiendo algo. Lo importante es que me acuerdo que te debo y lo malo es que todavía no te lo conseguí. Pero sí me acuerdo que te estoy debiendo algo, Juan. Es más, justo le estaba preguntando a mi hijo que está acá atrás de la compu, está estudiando, para ver de conseguir un estatuto de acá del Centro Estudiante de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Córdoba. Así que mi hijo está cursando licenciatura en física en el FAMAF. Eh, pero bueno, ahí lo veo porque no lo he buscado y no lo puedo conseguir al estatuto que tenía yo cuando ingresé. Eh, Así que estamos hablando de varios, no voy a decir varios años, pero varios tiempos. Así que bueno, consulta, el 16 termina. O sea que podemos hacer la clase hoy y la semana que viene la otra clase. No sé cómo han quedado con el profe Delgado. ¿Y ya terminaron? Bueno, bueno, entonces vemos esto ahora y la semana que viene vemos la otra clase. ¿Eh? Porque con una clase de cada unidad. ¿Eh? Bien. Dudas, consultas para antes de arrancar. De todos modos, cuando arranquemos, todas las dudas, Pablo,
yo no sé, cuando vos me escribas, voy a ver si te puedo ver cuando voy a estar presentando, pero de todo modo, Max y Juan me ayudan, porfa. Si Pablo escribe algo, alguna consulta, alguna duda, me avisan porque cuando largue la presentación, no sé si lo voy a poder ver a Pablo cuando me escribe algún mensaje. ¿Ah? Así que le voy a pedir la colaboración de Max y Juan. ¿Ah? Sí, profe, no hay problema. Bien, Maxi, vos estás haciendo todas las de cuarto y el año que viene los tres van a hacer la de quinto. Digamos, los tres van a estar conmigo el año que viene. Sí, yo creo que sí. El año que viene, sí. Sí, sí. Bien, bien, perfecto. Bien. Eh, Pablo también, bien, bien. Bueno, buenísimo. En algún momento vamos a hacer algunas presenciales, así que ahí no vamos a estar viendo. Yo es mate nomás, yo soy de tomar mate. No soy de trabajo social, porque de trabajo social, salud, siempre todos se juntan haciendo el círculo y toman mate, pero yo estoy acostumbrado siempre también a tener mi mate. Bueno, vamos arrancando entonces. Si no hay consulta, duda, de todo modo, como digo, vayan consultando. No, no me gusta hablar por ahí a mí solo, ¿no? Pero consulta, duda, me preguntan, no hay ningún problema que me interrumpa. Mm, y eso cae. Very good. Bien. Ahí están viendo la presentación, ¿no? Tengo Sí, profe. en PDF. En PDF lo tengo, bien. Construcción de cavernas. ¿Qué es lo que Pablito ahí cualquier cosa me escribí y me ayudan los chicos? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, para que voy a ver. ¿Qué es lo que consideran ustedes caverna? ¿Cómo definirían una caverna? ¿O qué es para ustedes una caverna? Es como decían antes, en donde vivían los cavernícolas, digamos, como tipo bajo la montaña, Claro, está bien. Claro, la, está relacionado con la prehistoria de cavernas donde vivían antes. En sí, una caverna es una obra que se hace dentro de lo que es la montaña, el cerro, es una obra subterránea, ¿no? Pero de tamaños muy diferentes a lo que son los túneles, la galería o un yacimiento en sí. Las cavernas tienen un tamaño realmente grande y se construyen generalmente para albergar grandes infraestructuras, como por ejemplo todo lo que es la parte de los motores de una, de una construcción hidráulica, ¿sí? En los diques. Entonces se albergan todos los motores. Acá en Río Tercero hay parte de una caverna, de hecho, donde se albergan los motores para hacer toda la infraestructura hidroeléctrica, donde salen tanto los motores, donde generan la energía eléctrica y después sale hacia afuera toda la parte de los trafos y después salen todos los cables, ¿no? Pero son construcciones subterráneas de grandes dimensiones, en definitiva, ¿sí? Superan a los túneles, a la galería, el mismo yacimiento. Entonces, y esas construcciones subterráneas se hacen con un fin determinado, que puede ser, como decir, muy conocido a nivel mundial para alojar los motores de una obra hidroeléctrica. También incluso por ahí se alojan a veces casas también dentro de una caverna, más cuando hay algún tipo de riesgo. Y cualquier obra que se puedan imaginar, digamos, que se pueda alojar dentro de este tipo de estructura. ¿Sí? Y después, bueno, ¿y esto como es la materia de construcción de túneles, también hay, lo habrán visto con el doctor Delgado, la diferencia en que hay entre un túnel y una galería, ¿sí? ¿Eso lo han visto con el doctor Delgado? O qué creen que ustedes que puede haber la diferencia entre un túnel y una galería? Mira, toma un mate. El, tam- el tamaño puede ser una, pero principalmente el túnel tiene una entrada y una salida. La galería por ahí tiene una sola entrada y la entrada es la misma que la salida. Entonces la galería te conduce hacia adentro de por ejemplo, un yacimiento, ¿sí?
y no necesariamente tiene una salida, ¿sí? O si tiene salida en otro nivel. En cambio, el túnel sí o sí tiene una entrada y una salida, pero son las principales consideraciones. Y el tema del tamaño, un túnel por ahí es mucho más. Puede haber un túnel chico de exploración también, pero ni en general, nosotros cuando hablamos de túnel, estamos acostumbrados a hablar de túneles viales, túneles ferroviarios, ¿sí? Entonces, el tema tamaño también es un tema a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, para entrar a hablar un poco en lo que es la caverna, el primer punto, cuáles son el trabajo que se tiene en cuenta al momento de diseñar una caverna. Primero, determinar toda la que es la distribución geométrica de todo lo que es la estructura subterránea, es decir, dónde va a estar colocado la caverna, ¿sí? O túnel, pero nosotros más que todo nos vamos a referir acá a las cavernas. Esto es fundamental porque por ahí en un túnel es más difícil de que lo pueda cambiar rápidamente la orientación de la, en función de la estructura geológica donde voy a hacer el túnel, ¿sí? En cambio, la caverna sí, le puedo dar una cierta orientación y le puedo cambiar la orientación, más allá que tenga que, por ejemplo, los motores de una obra hidroeléctrica para generar energía, tenga que estar en cierto lugar. Pero sí puedo a lo mejor cambiar el eje de la traza de esta caverna, ¿sí? Y puedo rotarla según cuál me convenga y dar una mayor seguridad en cuanto a la geología estructural se refiere, ¿no? Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que tiene que ver con fisuras, diaclases, etc. Otro de los puntos también es definir cuál va a ser su sección transversal de esta caverna. Ahí vamos a ver un ejemplo. Cuando más o menos termine de ver todo, vamos a ver un ejemplo cómo se fue construyendo y qué sección transversal tiene esa caverna, porque puede ser rectangular, puede ser a lo mejor redonda. Sabemos que si la caverna, en definitiva, la construimos en tipos con un cierto abovedado, ¿sí? Incluso en las paredes le damos un cierto ángulo de ferocidad, vamos a tener una mejor distribución de las fuerzas que me participan en la roca al momento de sacar el material que yo necesite a hacer la caverna. Es decir, mecánica de rocas, si hay todo un sistema que yo lo tengo con una cierta estabilidad y le saco, digamos, el material, esa estabilidad se va a ver perjudicada. Y por tanto van a accionar todas las fuerzas y las tensiones, van a accionar, digamos, hacia adentro del lugar que yo saqué el material donde estaba con cierto grado de estabilidad. Entonces, si le damos una determinada ferocidad a esa sección transversal, podemos lograr una mejor distribución de las tensiones después de haber quitado el material. Pero esto hay que ver si en la realidad se puede hacer o no. O solamente le puedo hacer la sección abovedada a la parte superior, donde sabemos que las mayores tensiones se me acumulan en las partes donde hace esquina o tiene ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces el tema de sección transversal es un tema que es bueno definir y también en cierta forma va a estar de acuerdo al tipo de roca que yo voy a estar, en el que voy a estar haciendo la caverna. Sí, claro, exactamente, Pablo. En realidad, con respecto a una esfera, ¿sí? Bien redonda, ahí voy a sacarla. En realidad es como una esfera. Cuando abrimos nosotros, cuando hacemos las galerías o excavamos un túnel, fíjense que los túneles, ¿por qué siempre tienen una forma abovedada? Es decir, es plano abajo porque por ahí tiene que pasar ya sea el ferrocarril o los vehículos, y después toda una forma abovedada, es decir, tiene un semicírculo, ¿sí? ¿Por qué se hace de esa forma? Para que tenga una mejor distribución de las tensiones, ¿sí? Ese es el punto. Ustedes, más o menos creo que cursaron mecánica roca, ¿no? Entonces, que si lo hicieran cuadrado,
¿sí? Digamos, un túnel cuadrado, que las hay. Cuando hay un ángulo de 90 grados en esas esquinas, yo tengo una concentración de tensiones, ¿sí? Se concentran más tensiones que si fuera un semicírculo donde las tensiones están distribuidas, por lo cual tenés una distribución de tensiones, entonces tenés menos probabilidad de que haya un desprendimiento. En un cuadrado, donde hace ángulo, donde hacemos nosotros una sección transversal en la roca y excavamos un túnel y lo hacemos cuadrado, donde esté el ángulo, ahí tenemos concentración de tensión. Es decir, la probabilidad que a mí se me surja de que si hay un deslizamiento o un derrumbe va a ser en esas esquinas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mayor concentración de tensiones. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que genera la roca van a tratar de lograr la estabilidad que tenía en un principio antes de yo extraer la roca, ¿sí? Entonces, esos esfuerzos generados van a ser tal que van a tratar de desprender para lograr una estabilidad, ¿sí? Entonces, y en esas esquinas que hace ángulo, ahí es donde vamos a tener los mayores esfuerzos, ¿sí? Por eso siempre van a ver que tiene un sistema de abovedamiento. Yo no sé si puedo escribir acá en esta, yo tenía pizarrón, no me acuerdo. Bueno, y pues ese es el punto. Pero sí, en definitiva, es como un huevo, pero más tipo esfera, más que ovoide, es más tipo esfera, ¿sí? Bien, Pablito, excelente. Pero vale la pregunta. Yo siempre digo en esto, es decir, no hay pregunta tonta, sino tonta el que no pregunta, porque es el momento de sacarse las dudas. Y si no la tengo la respuesta, la vamos a averiguar entre todos. Así que hay muchas cosas como averiguar hoy en día, ¿eh? Bien, gracias por preguntar. El otro punto a tener en cuenta es de qué forma yo voy a excavar, voy a hacer la excavación. Habrán visto con el doctor Delgado en tema de túneles que puede haber una excavación a sección completa, puede haber una secuencia de excavación, depende del tipo de roca, lo puedo hacer con voladura, lo puedo hacer con excavadora, lo puedo hacer con topo, lo puedo hacer eh, con sistemas de excavadoras automáticos, es decir, hay diferentes formas de realizar la excavación, ¿sí? Y en definitiva, de vuelta, quien me va un poco a dar cómo yo voy a excavar la roca va a ser el tipo de roca, ¿sí? Y después de eso, lo que tengo que ver cuáles van a ser los sistemas de sostenimiento que voy a utilizar. Nosotros también vamos a ver en Pique algo de sostenimiento, pero también lo deben haber visto en la parte de túneles. Hay sostenimiento temporal, sostenimiento definitivo. Ustedes me dijeron, disculpe, ya vieron mecánica de roca, ¿no? ¿Cursaron mecánico roca? Sí. Sí, profe. Dentro ¿cuál sería uno de los estudios básicos? Vamos a englobar varios estudios, pero hay un estudio básico que es el que me dice cuál es el grado de sostenimiento de la roca. Es decir, si yo voy a necesitar sostenimiento, cuánto me va a durar el autosostenimiento cuando excavo yo y esa roca va a tener un determinado autosostenimiento. Muy bien, Pablito, es el RQD de Deere, ¿sí? Rock Quality Designation, ¿sí? Que es la calidad de la roca. Es el que es fundamental para hacer, eh, para saber el tipo de roca que tengo y saber el autosostenimiento que yo voy a tener en el tiempo, ¿sí? Es decir, si me va a durar un día, me va a durar 10 días, 20 días, un mes, un año, ¿sí? Y ese RQD se utiliza las perforaciones a rotación con obtención de testigo, que es lo que vamos a ver el año que viene en perforaciones, donde se saca un testigo y se cuenta la cantidad de testigos mayor a 25 centímetros, toda esa cuestión. Después tenemos todas las que son las cuestiones de regiones, los tipos de regiones roca, tenemos la clasificación de Bienaski, que la vamos a nombrar. Hay otros sistemas, pero principalmente una de las bases es el tema del RQD. Ahí Pablito pregunta de qué longitud son los testigos. Depende de qué estés buscando, Pablito. Es decir, en cuanto a longitud, me parece que la pregunta viene por el tema de decir cuál es la profundidad, Pablito, cuál es la profundidad a la que puedo perforar, porque
nosotros vamos a perforar y vamos a sacar un testigo. Ese testigo que vamos a ir sacando, lo vamos a ir poniendo en caja. Esas cajas suelen tener generalmente entre 1 metro, 1,5 metros o 2 metros, ¿sí? Y de ahí voy poniendo todo el largo de la perforación que yo voy haciendo. Y la perforación de Rotary con obtención de testigos, podemos tranquilamente alcanzar los 1.500, 2.000 metros, hoy en día, ¿no? Hoy en día. Los 1.500, 2.000 metros de profundidad, ¿sí? Con ese tipo de perforación, ¿sí? Entonces, es fundamental, digamos, recuperar bien ese testigo. No voy a entrar mucho en la otra materia, pero recuperar bien el testigo y ponerlo bien ordenado en la caja, ¿sí? Porque el testigo es el que, en este caso, que el RQD, yo tengo que contar todas las partecitas que tienen 25 centímetros y después, bueno, las que superan y todas las que son igual o menor, y ese es el que me da el grado de estabilidad, ¿sí? Y es fundamental tener bien en cuenta la media, porque supongamos, le pongo un ejemplo, que tengamos que hacer una perforación de 2.000 metros y tenemos una roca que está sumamente alterada, fallada, fracturada o que litológicamente hubo una intrusión a, a los 800 metros, de 800 a 850 metros. Pero si yo no la coloco bien en la caja, esos testigos, no soy bien ordenado, tienen siempre en la caja hay que hacerle una marca, hay que hacer una par de flechas de cómo lo voy a ir colocando, del 0 a los 2, después vengo para acá, de los 2 a los 4 y le voy haciendo la flechita de los 4. Hay otro que lo colocan del 0, siempre de izquierda a derecha, del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6 y así sucesivamente. Si nosotros nos equivocamos y perdemos esa cuenta, que en la realidad esa alteración está a los 800 metros, y la cuestión que yo digo, bueno, no, esa alteración está, vamos a hacer un ejemplo grosso, a los 500 metros, porque me equivoqué cómo iba poniendo la muestra. Cuando uno va a hacer este tipo de obras que llevan mucho, mucho costo, una inversión muy grande, porque estas son inversiones grandes, entonces va a preparar todo un diseño que a los 200 metros tiene que reforzar ese sostenimiento provisorio, porque va a haber un sostenimiento provisorio y después el sostenimiento final, ¿no? Entonces, tiene que reforzar ese sostenimiento provisorio a los 200 metros. Entonces, arma, empieza a excavar y todo, y resulta que a los 200 metros no se encuentra con nada y sigue, y que en definitiva estaba a los 800 metros, y que a esos 800 metros si no le dio artículo, y obviamente va a tener un problema grande porque los esfuerzos a los 800 metros no son lo mismo que a los 200 metros. Entonces, hay que tener en cuenta ese dato, ¿sí? Cómo vamos a ir poniendo los testigos. Muy bien, Pablito, excelente. Muy bueno. Bien, seguimos. Bien. Nosotros vamos a ver, no me voy a extender mucho en esto, pero una buena exploración, es decir, en el tema de construcción de cavernas, como en túneles, como la caverna dijimos que son obras de gran magnitud, por tanto, con mayor interés, debe haber nosotros tenemos que hacer una exploración minuciosa, ¿sí? Tanto el punto de vista geológico como el punto de hacer un estudio geotécnico muy, muy fino, ¿sí? Y todos los estudios que nosotros vamos a ver, pero sí o sí tiene que haber un estudio muy detallado de todo. ¿Por qué? Porque en el momento de comenzar la excavación y comenzar a hacer los trabajos, es la que nos va a definir más que todo la seguridad, y la seguridad de las personas es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Consideraciones generales, ¿sí? Todo lo que es el relevamiento geológico y geotécnico es fundamental para la construcción de cavernas. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte geológica y todo me va a dar todo lo que es el grado de fisuramiento, me va a dar, y principalmente también la geotécnica, me va a dar el tema de alteraciones, de rocas alteradas, me va a dar el tipo de roca que es, si las rocas que conforman el macizo donde yo lo voy a excavar tienen algún cierto grado de alteración o químicamente, o tienen un compuesto, están compuestas químicamente por materiales, digamos, que pueden reaccionar,
digamos, con el agua, por ejemplo, y me pueden generar estructuras de deslizamiento, ¿sí? Entonces, el estudio geológico y geotécnico es primordial en este tipo de obras, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las fases del diseño que generalmente se hace? Se hace un diseño conceptual, un diseño preliminar, diseño para la licitación, eso no lo vamos a ver, pero y el diseño final, que es donde nos vamos a concentrar, ¿sí? El diseño conceptual es más que todo, se trata de la búsqueda de información, es ver dónde va a ir instalado realmente nuestra caverna, en qué lugar, y la búsqueda de información de todo lo que es la parte de la región. Y conceptualmente tomar una decisión de cómo se puede ir, cómo puede ir colocada la caverna, sin tener mucho estudio, ¿no? Porque como dije al principio, es decir, primero podemos decir, bueno, a mí me gustaría que vaya de esta forma, de acuerdo a todas las inversiones que voy a realizar y de acuerdo al uso que le vamos a dar. Entonces, como un diseño conceptual, decir, bueno, la dibujamos, le hacemos un croquis, la ponemos sobre planta y después buscamos toda la información correspondiente a la zona en cuanto al tipo de roca, si está cerca o lejos de, de centros poblados, porque por ahí generalmente esto, a diferencia de un yacimiento, es muy difícil que se dé muy lejos de centros poblados. Si hay obras, digamos, civiles como rutas, diques, etcétera. Entonces, eh, primero lanzamos este diseño conceptual y vemos rápidamente que tenemos la vuelta. El diseño preliminar ya es un poco más avanzado, ¿sí? Respecto al diseño conceptual, y ahí sí le empiezo a buscar qué orientación va a tener mi caverna, cómo sería la sección transversal de mi caverna, ya con algún tipo de roca que he buscado en base a la información general que hay de la zona. Entonces, y en base a toda esa información que he recabado, empezar a formar lo que el informe de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental, el IA o el EIA, eh, de la construcción que voy a hacer en la roca. Sabemos que hay que tener mucho cuidado en esto, de que si vamos a hacer este tipo de infraestructura en zonas pobladas, el tema de la medición de sísmica, eh, todo lo que tiene que ver con vibración, todo lo que pueda haber, tiene que ver con poluciones, todo lo que tiene que ver con ruidos, ondas aéreas, etcétera, tiene que estar muy bien controlado, muy bien y muy bien medido. Medido y controlado, porque nosotros vamos a tomar una acción en función de las mediciones que vamos obteniendo de los impactos que vamos produciendo. Entonces, si esa medición me da por encima de lo que yo estoy buscando, obviamente que tengo que aplicar un plan de acción. Entonces, lo tratamos de hacer controlado, lo medimos y si esa medición se va fuera de control, lo tengo que buscar un plan de acción para controlar, ¿sí? Bien, diseño para licitación lo vamos a pasar. Y lo que es el diseño final. Acá sí, en el diseño final, ahí nos vamos a detener un poco a ver los distintos puntos, pero ahí sí en el diseño final es fundamental bien el estudio de todos los parámetros, sí, que necesitamos para la toma de decisión, la toma de decisión final, ¿sí? Primero vemos lo que es toda la parte de exploración. Análisis de información geológica existente. Ahí un poco como decía, es decir, toda la información geológica que hay del área. Hoy en día, la mayoría de los países tienen una información geológica básica, de base, formación, cómo se originó la roca en el sector, si ha habido alteraciones posteriores, cuestiones después de sísmica. Es decir, hoy en día hay mucha información, que información de base sirve, y también esta información hoy en día, que antes
tiempo atrás uno la tenía que ir caminando con burro y todo. Hoy en día ya la podemos extraer del satélite, incluso hay satélites donde incluso toman fotografía y hacen algún tipo de geofísica hasta prácticamente son 3, 4 metros que se puede insertar en la corteza terrestre. Entonces, con esa información ya nos puede dar algún tipo de datos de qué tipo de roca tenemos en el lugar que vamos a construir la caverna. El siguiente punto, el tema de mapeo de campo, ya ahí sí, con todo lo que es la parte de geología y lo que es la parte de geotecnia y lo que es la parte de geofísica, se empiezan a realizar todo lo que es la parte de mapeo de campo, ¿sí? Ahí que lo que se hace en este mapeo de campo es fundamental todas las condiciones estructurales que tengamos de la roca, buzamiento, todo lo que tiene que ver con la dirección, las familias de fisura, el tema si existe agua visual en ese momento. Ahí se hace todo el levantamiento de campo que tengamos. Puede que en esta instancia la colocación de sensores remotos. ¿Por qué la colocación de sensores remotos? La colocación de sensores es la que me va a dar a mí la idea de cuál es el grado sismológico que tengo en el lugar, ¿sí? Si yo tengo movimientos permanentes o no, o es un lugar donde no tengo sismo. Y esto es fundamental, el tema sismológico, porque me va a interferir directamente en la construcción. Si hay un área que es sísmica, obviamente digamos, me va a atacar directamente al tema de sostenimiento, más allá que la roca me diga, como decíamos con Pablo al principio, ¿no? Es decir, hacemos el RQD, más allá que me diga, che, tiene la mayoría de todas las secciones de testigo que lo voy sacando me superan los 25 centímetros, es decir, los 40, 50, pero si yo tengo un área o un lugar donde voy a hacer mi caverna que es sísmica, esto me altera rápidamente esos estudios, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta y obviamente tengo que trabajar con otro tipo de sostenimiento más enfocado en la cuestión sísmica, ¿no? Perforación de exploración, que es lo que dijimos, las perforaciones de exploración, puntualmente cuando hablamos de exploración, perforación de exploración, puntualmente hoy en día hay dos a nivel mundial que se manejan, que es la perforación rotary con obtención de testigo y rotary, digamos, con obtención de cutting, ¿sí? Que el cutting hoy en día es llamado, digamos, la más conocida, el sistema con aire reversa, ¿sí? Que está basado en un sistema, por eso se dice con aire reversa, porque se inyecta el aire en condiciones inversas a la extracción. También, digamos, la obtención de cutting se puede hacer por un diseño prácticamente de perforación normal, ¿sí? También se lo podría llegar a hacer, o convencional. Pero bueno, estos son los dos grandes métodos. En este caso, las perforaciones de exploración sí o sí tendrían que ser con obtención de testigo. ¿Por qué? Porque el testigo me da mucho más información que el cutting. El cutting solamente me da una información por ahí, si bien puedo cuantificar, pero el cutting me da más que todo una información más del tipo de roca, de la característica de la roca, pero no puedo tanto cuantificar. Entonces, es para saber más que todo este tipo de perforación, para saber más que todo qué tipo de roca podemos estar atravesando. Pero con el testigo, yo en el testigo, aparte de la roca, puedo determinar si hay fisuras o grietas, cuál es la inclinación de la fisura o grieta que tengo, puedo determinar si hay cambios litológicos, puedo determinar si tengo agua o no, puedo determinar si tengo secciones de arenas arcillosas, las distintas litologías que puedo estar, puedo determinar un rumbo y buzamiento de toda esta cuestión, de estos cambios litológicos o también de fisuramiento. Entonces, lo que sí, el testigo me da mucha más información y sí puedo cuantificar. En nuestra operación, en nuestra exploración minera, yo tengo un volumen de roca conocido, le puedo sacar la densidad, que es parte de los ensayos de campo, puedo sacar la densidad y ahí puedo sacar
y ahí lo transformo en masa, digamos, puedo saber cuántos kilos tiene ese testigo, y si después hay un mineral interesante, puedo sacar la ley de ese mineral. Por eso me da mucha información el testigo, ¿sí? Lo mejor que hay en el momento de la toma de decisiones, las perforaciones de exploración, ¿sí? Los ensayos de campo, ensayos in situ que puedo realizar en el campo. Después, todos los ensayos de laboratorio, como por ejemplo, puedo hacer compresión uniaxial, compresión triaxial de la roca, me da mucha información la compresión triaxial de la roca, cuál es la presión a la cual se puede producir el corte del macizo, el corte del macizo rocoso, eh, cuál es la resistencia que tiene esa roca, resistencia a la rotura. Entonces, me da toda esta información, es muy valiosa para el momento cuando nosotros vamos a realizar la apertura de esta caverna y poner el sostenimiento, ¿sí? Vamos a ver en el ejemplo que les traje, eh, vamos a ver ahí la construcción de cómo hacemos paso por paso un tipo de esta caverna. Mediciones geofísicas, un poco lo que también mencionamos hace un rato, es decir, se pueden hacer mediciones geofísicas, se puede hacer tipo magnetometría para ver si tenemos algún mineral magnético que nos pueda perjudicar algún equipo de medición, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte, podemos hacer polarización inducida para ver cómo tenemos dispuesto el material, o también podemos hacer los CEP para determinar cuál es la profundidad del acuífero que tenemos, si tenemos agua. Bueno, todo eso forman parte de la medición, las mediciones geofísicas. Si bien acá tengamos en cuenta que la enumeremos, pero después por ahí en el examen, digamos, un poco van explicando qué es cada una de estas, ¿no? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? Acá, por ejemplo, nosotros acá tenemos un túnel, ¿sí? Pero esta es una galería nada más de exploración, donde podemos ver en un corte longitudinal, ¿sí? De este túnel de exploración, ¿sí? O una galería de exploración, cómo fue atravesando, por ejemplo, cómo fue atravesando las distintas litologías, ¿no? Acá tengo una litología que son anfibolitas, los neises, que es muy común, acá en nuestra cantera tenemos neis, bastante neis, que lamentablemente es estéril, los ortoneis, que es un los ortoneis suelen tener feldespatos con cuarzo, ¿sí? Eh, y así cada una de las distintas litologías. Y fíjense acá en las zonas más bajas, ¿sí? Eh, en las zonas más bajas que tenemos milonitas, que es una roca mucho más alterada, como tenemos una serie de fracturas del macizo rocoso. Obviamente que acá hay una secuencia, es raro, ¿no? Esto verlo, decir, esto obedece evidentemente al hablar de anfibolita, al hablar de ney, al hablar de ortonei, estamos hablando de rocas metamórficas, ¿no? No rocas ígneas con granito, ¿sí? Entonces, estamos hablando netamente de roca metamórfica. Evidentemente, esto ha estado sumergido en la corteza terrestre y después se elevó, que puede haber sido habría que verlo geológicamente, macro, pero por la presión de placas, evidentemente se elevó y en algún lugar esto formó un anticlinal y un sinclinal, y esto se pegó, por eso están todas casi semi-vertical la estructura, ¿no? Y acá hay una estructura, digamos, evidentemente sobre los neis, estos neis, hay un grado de fisuramiento bastante paralelo entre sí. Bueno, todo esto es lo que nosotros tomamos, la información la tomamos de la galería de esta exploración que hacemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, excelente. Acá hay una sección geológica donde acá marca claramente la falla. Acá esta es la sección transversal, acá donde se ha hecho la galería que veíamos, ¿sí? Acá hay una falla y acá hay una otra serie de fisuras y grietas, pero evidentemente son fallas que están en movimiento. Si ven la flechita, esto está todo en movimiento. Esto es un riesgo interesante, ¿no? Es decir, un estudio por un riesgo, porque en el momento que abro, si estas fallas están todas activas, ¿sí? Acá va el socavón exploratorio, acá en el rojo, lo ven, acá el piso y el techo, ¿sí?
y estas fallas son todas activas. Hay el tema, sí, hay que hacer un buen estudio de la roca, la compresión, triaxial, movimiento, cuál es la presión que está ejerciendo, porque acá en estos sectores, sí, evidentemente y más acá, ¿no? Va a hacer falta un buen sostenimiento provisorio, ¿no? Y después al final le cuento que, que también ahí tiene que haber un buen sostenimiento, ¿no? Esto mismo que vemos acá, evidentemente, o por lo menos, eh, se ha evaluado en el momento cuando se hizo, no sé si lo han visto con el profe Delgado, cuando se hicieron los túneles ahí en La Rioja, que hay caminos que van a Sanagasta, no sé si han pasado por ahí. Bueno, el primer túnel, el túnel que está llegando al dique, que es el último, el más viejito, bueno, en ese estuve haciendo un par de prácticas. Yo fue con la empresa Cartelones. No le voy a contar detalles porque si no, no van a querer pasar. Pero, eh, pero bueno, ahí estuve haciendo unas prácticas con mi colega Alcaraz, Marcelo Alcaraz. Estuvimos haciendo un par de prácticas ahí de voladura y todo en túnel. Bien, bueno, acá está un poco la sección geológica. ¿Cómo esto es para ver cómo se estudia, digamos, acá viene la traza, cómo se estudia cada parte de la roca? Y esto, uno dice, bueno, está bien, hace la galería, ¿sí? ¿Cómo sabe de toda esta? Bueno, ¿por qué? Se puede hacer de dos formas. O dentro de la misma galería, uno puede hacer perforaciones diamantinas. Tenemos las perforaciones, digamos, rotary con obtención de testigo, pueden ser subterráneas o pueden ser superficiales. La subterránea tiene la posibilidad de hacer siempre perforaciones en 360 grados, es decir, en cualquier ángulo. Obviamente la superficie siempre está limitada y tiene un ángulo prácticamente mucho más acotado, ¿sí? Respecto a esta subterránea. Entonces, desde la misma galería se pueden hacer distintos tipos de perforaciones con obtener los testigos y hacer el análisis de testigos, donde del análisis del testigo salen todas estas, donde los geólogos desde la superficie pueden ir corroborando. Aparte, acá está la falla que teníamos recién, nada más que está invertida la imagen esta, pueden ir corroborando todo este grado de alteración y fisuramiento que tiene el macizo rocoso. Vuelvo a lo mismo, es decir, esto es sí o sí para determinar cuál es el tipo de sostenimiento que voy a terminar haciendo, tanto el provisorio como el definitivo. ¿Cuánto me va a durar la roca sin sostenimiento para poder dar el grado de avance que yo necesito? ¿Sí? El otro punto, una vez que hicimos todo estos relevamientos, hacemos los mapas, todos los planos geológicos, geología estructural, definimos geotécnica, coeficiente de seguridad de la geotécnica, fundamental, es decir, en esto, es decir, cuál es el coeficiente, y eso se lo tenemos que dar nosotros, cuál es el coeficiente de seguridad que queremos. Para esto yo soy en esto tengo que cuenta que sea bien elevado, pero coeficiente de seguridad alto. Si bien eso va a hacer que la inversión sea mayor, porque te va a dar que el sostenimiento va a ser mayor, el sostenimiento provisorio y definitivo, pero sí tenemos que lograr que sea bien estable, más ante una estructura, un macizo estructural de este tipo, de esta forma, ¿no? Entonces, eso sí es básico en todo lo que es la confección de mapas, relevamiento y coeficiente de seguridad. Sí, acá siempre hay que estar pensando, obviamente siempre prácticamente mayor a uno para lograr la estabilidad total, ¿sí? Eh, pero acá nosotros, bueno, en geotecnia estamos utilizando 1.5, 1.6, que es un factor bastante alto, ¿no? Para lograr tener sí o sí una buena seguridad, ¿sí?
es el coeficiente de seguridad que usamos. ¿Sí? Menor a 1 no, porque se le va a caer. ¿Sí? Ese está claro, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, ese, el coeficiente de seguridad, claramente el geotecnio, el que hace la geotécnica, también él tiende a estos trabajos también de darle mucha seguridad, porque él es el que pone la firma, en definitiva, ¿no? Ustedes después, el día de mañana que van a poner una firma, tienen que responder sobre esa firma. Entonces, ya de por sí tiende a dar un coeficiente alto. Y de eso, bueno, de ahí lo discuten un poco con él. Porque después cuando pongan el precio que le va a salir a hacer la obra, y alguien le va a estar diciendo, che, me parece que es muy caro. ¿Por qué? Porque también van a estar compitiendo cuando uno presenta esta fase. Todo esto que estamos viendo, obviamente, tiene un costo, ¿no? Es decir, todo esto que estamos viendo, toda la exploración, tiene un costo. El, 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 Tanto el diseño como la ejecución, ¿sí? Tiene un costo. Ahora, ese costo tiene que ser competitivo porque evidentemente va a haber 4 o 5 empresas que se van a estar presentando para hacer ese mismo trabajo. Entonces, tenemos que ser seguros, pero tampoco nos tenemos que ir en mambo porque si no va a ser muy alto el costo y no van a ganar ninguna obra de este tipo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que poner un límite para decir, bueno, lo vamos a hacer seguro, pero que en definitiva también sea una obra que tenga un costo adecuado. ¿Eh? Bien, todo lo que es la evaluación y presentación de los resultados de la investigación geológica, esto que estamos hablando, referencia de literatura técnica, por ahí hay bibliografías de algunos estudios que se han hecho en particular en esa zona, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Alcance de la investigación de campo, acá un poco lo que hablamos, falla de discontinuidad de cavidades, las cavidades, más cuando tenemos rocas carbonatadas, que las rocas carbonatadas muchas veces por ahí salen, no sé si han visto noticias, más que todo en España, en la parte de Europa, porque la parte de Europa tiene muchas calizas, entonces por ahí aparece que se ha hecho un hueco en la superficie o en la parte de la corteza y se ha hundido, son rocas carbonatadas que por ahí con alguna agua ácida terminaron eh, desvaneciendo, ¿sí? Y te quedan las cavidades o te quedan los huecos. Entonces, al irse disolviendo en esas aguas por ahí ácidas, que ataca directamente a los carbonatos, entonces esa roca se va disolviendo y va desapareciendo. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental en el momento de realizar todos los estudios que se marquen si hay este tipo de cavidades. Esto se da mucho, bueno, en los travertinos se da mucho este tipo de cavidades o oquedades, ¿no? Descripción de las condiciones geológicas, bien claro, también el tema de si hay margas o también si hay arcilla dentro de esos estratos que hemos visto, si hay material arcilloso. ¿Por qué? Porque el material arcilloso acumula mucha humedad y como sabemos que es higroscópica, absorbe agua y aumenta su volumen rápidamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago una apertura en la roca y tengo algún estrato de arcilla o alguna inyección de arcilla, y esta arcilla puede ser también producto de una falla, ¿sí? Como veíamos anteriormente, esta falla puede generar arcilla. ¿Por qué? Porque al ser incluso, como vimos, un gneiss, entonces al estar permanentemente friccionando, ¿sí? Se va a generar un material fino y va a terminar siendo arcilla. Bueno, esa arcilla es bastante perjudicial en este tipo de obra. ¿Por qué? Porque me puede generar una falla bastante grande y puede provocar un hundimiento. O el otro caso, que si la cantidad de arcilla es mucho, va a tender a cerrarme la apertura que hice. ¿Sí? Entonces ahí el sostenimiento en ese lugar tiene que ser superior al resto de la estructura que generé. ¿Sí? Meteorización, bueno, capacidad de hinchamiento que está relacionado con
García, la meteorización de la roca puede ser superficial, pero también puede haber meteorización interna. ¿Por qué puede haber meteorización interna? Porque puede entrar, se puede introducir el tema de aguas, ¿sí? Entonces podemos tener una meteorización interna que no estamos viendo, pero sí la vamos a detectar si, cuando hagamos las perforaciones con Rotary con obtención de testigos. Cuando hacemos las perforaciones hay que tener en cuenta no solamente hacer perforaciones verticales, en este caso es más aconsejable perforación inclinada, dependiendo cómo está la estructura del macizo rocoso, pero sí perforación inclinada para atravesar todas las distintas litologías que pueda haber y cuál es la estructura de la geología que puede tener, para ahí sacar rumbo y buceamiento de toda esa litología, ¿sí? Estratificación, que es cambio litológico, ¿sí? Anisotropía, distribución geométrica, densidad, grado de saturación. Grado de saturación, lo vamos a ver ahí en la parte hidrológica, ¿sí? En el tema de, más que todo, cuando descubrimos acuíferos. Seguro que cuando hacemos una caverna, porque dijimos que son estructuras subterráneas de grandes dimensiones, seguramente vamos a atravesar un acuífero, nivel freático dinámico, y por qué no por ahí un acuífero confinado, ¿sí? No sé si han sentido, un poco, lo vamos a ver el año que viene, pero si han sentido la diferencia entre un acuífero confinado y un acuífero libre o nivel freático dinámico, se llama acuífero libre o acuífero artesiano. No sé si han escuchado más o menos la diferencia entre uno y otro. Mira, me tomo un mate yo. Bien. Yo tampoco, profe. Para que tengan en cuenta, el acuífero libre o acuífero artesiano que se llama, es la primera napa de agua que está más cerca de la superficie. Es aquella napa, ¿sí?, que recibe toda la contaminación de la superficie. Es decir, cuando se chorrea aceite, cuando hay un lavadero que no está equipado como tiene que ser ambientalmente, y cuando uno tira, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo el otro día estaba en casa el fin de semana, sábado, estaba haciendo tareas de albañería, entonces tiré el agua con la cal al piso. Bueno, eso, ¿sí?, tarde o temprano llega al acuífero artesiano libre, ¿sí?, y el que recibe toda la contaminación superficial. Es el acuífero que generalmente está más contaminado, ¿sí? Que esa agua por ahí algunos recatan para usos determinados porque no es apta para consumo humano, ¿sí? Entonces, ese acuífero libre artesiano tiene un nivel que sube o baja, depende del grado de recarga que tenga, ¿sí? Cuando se recarga, cuando llueve. Cuando empieza a disminuir ese nivel, cuando en época de sequía. Entonces, ese nivel es el que se llama nivel freático. Y ese está definido como un acuífero libre o artesiano. Los acuíferos confinados, que son los acuíferos que buscamos generalmente para la captación de agua subterránea para el consumo humano, son aquellos acuíferos que están dentro de lo que es la parte de la corteza, ¿sí?, que están 200 metros, 300 metros, dependiendo, pero que están comprendidos entre dos estratos netamente impermeables, ¿sí? Y que ese acuífero se encuentra a una determinada presión. ¿Por qué? Porque ese acuífero está recargado muy lejos. Puede estar, por ejemplo, puede haber acuíferos nuestros que tenemos en la ciudad de La Rioja que pueden recibir recarga casi de la cordillera, ¿sí? Pero son acuíferos confinados, que uno al pincharlo con la perforadora, ¿sí?, toman solo, cuando uno pincha su acuífero, igual como el petróleo, ¿no? También el petróleo genera gas, es otra cosa, pero cuando pincha su acuífero confinado, ¿qué es lo que busca? Hay una presión hidrostática concentrada dentro de ese acuífero, por estar entre dos estratos confinados. Cuando uno lo pincha, el acuífero busca su estabilidad en la presión, ¿sí? Entonces ahí puede que salga el agua hacia arriba de la superficie, y ahí viene el término de también, che, acá hay un pozo surgente. ¿Surgente por qué? Porque surge desde el interior y busca el equilibrio en la presión hasta que puede estar a 1 metro o 2 metros de altura respecto a la superficie, puede haber un chorro, ¿sí?, en la superficie, pero ¿qué es lo que está buscando ese acuífero? Ese acuífero, al ser pinchado, está buscando su punto de equilibrio hidrostático, ¿sí? Entonces, y ese equilibrio hidrostático, si está mucha presión,
a lo mejor va a salir un chorro que va a ser a lo mejor de 1 metro, 2 metros sobre la superficie. Entonces ahí uno pone la bomba, plim, y empieza a bombear agua. Pero ese es el pozo surgente y esos son los estratos confinados, que se encuentran entre dos estratos totalmente impermeables y se encuentran a una determinada presión hidrostática, que uno al perforarlo, por ahí puede llegar hasta la superficie buscando ese equilibrio hidrostático de presión que estamos hablando. ¿Sí? Pero nunca, cuando perforan y encuentran agua cerca, ¿sí? Nunca hay que usar la napa artesiano libre para consumo humano. Se puede utilizar, habría que ver, para regar, obviamente que hay que hacer un análisis químico, un análisis bacteriológico, antes de usar ese tipo de agua, si la pretenden usar a esa agua, ¿sí? Porque es probable que cuando hagan una perforación en La Rioja, es probable que a los 20 metros o 10 metros ya encuentren agua, pero es el agua que estamos mencionando, ¿sí? Más aún, como casos que hay todavía, donde hay localidades que todavía tienen, le llaman pozo negro o de trina, ¿sí? Donde hay los pozos negros, es decir, generalmente uno lo hace, llega a la parte de arena, ¿sí? Cuando hacen el pozo negro, acabando, llegó la arena, tú que empiezan a construir, ponen los anillos, chic, listo, y hacen el pozo negro. ¿Por qué llega la arena? Porque en la arena se va filtrando todo. Bueno, quien recibe todo eso es la napa de agua libre o artesiana, que es el primer estrato de agua subterránea que tenemos, ¿sí? Para que lo tengan, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, seguimos. Describiendo condiciones geológicas, estratificación, estructura geológica general, lo vimos. Descripción de las discontinuidades, ¿sí? Es fundamental todo el grado de fisuramiento que tenemos. La discontinuidad también puede ser por cuestiones litológicas, no solamente de fisuramiento o de diaclasamiento, ¿sí? Grado de meteorización, los esfuerzos in situ y esfuerzos tectónicos. Esfuerzos tectónicos residuales, esto es muy importante tener en cuenta cuando el macizo está expuesto a determinado esfuerzo, cuando uno por ahí hace una excavación y obviamente hay una gran influencia del macizo rocoso hacia adentro, una gran presión, entonces hay por qué está habiendo bastantes esfuerzos in situ y esfuerzo tectónico. Generalmente no son esfuerzos muy chicos, porque están relacionados con todo lo que es la placa tectónica, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de sostenimiento, ¿sí? Reportarse toda la zona de falla, como dijimos, porque la zona de falla puede estar activa. Generalmente todas las zonas de falla tienen material alterado, incluso material arcilloso, como dijimos, ¿no? Bien. Esto es un poco lo que hablamos recién, descripción de las propiedades hidrogeológicas, ¿sí? Los posibles efectos sobre las estructuras durante la construcción y durante la vía de servicio. Esto es fundamental porque si nosotros tenemos ingreso de agua, el ingreso de agua me va produciendo, cuando yo tengo agua entre la roca, es como tener aceite en un motor, ¿sí? Lo que hace el agua en la roca ayuda a generar el deslizamiento del macizo rocoso. Entonces, cuando tenemos agua dentro del macizo, hay que tener mucho cuidado porque, y más si vamos a hacer una apertura, eso ayuda mucho al deslizamiento del macizo rocoso, ¿sí? Y tener en cuenta de dónde proviene el agua. ¿Por qué? Porque si el agua pasa, por ejemplo, por algún tipo de formación rocosa o algún mineral, por ejemplo, vamos a poner el caso de la pirita, que es un sulfuro de hierro, la calcopirita, un sulfuro de cobre y hierro, esa agua van a terminar siendo agua ácida, agua sulfurada, que evidentemente van a estar corroyendo si yo pongo un sostenimiento provisorio que está relacionado con el hierro o con cualquier construcción fárrica. Estas aguas ácidas, digamos, provenientes de sulfuro o que por ahí pasen por rocas, digamos, cloradas, entonces me van a producir corrosiones, digamos, muy grandes y me van a acelerar el proceso de corrosión, lo cual va a producir la rotura de esa estabilización, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el agua ese de dónde viene y la calidad del agua.
Para saber, obviamente, hay que hacer análisis químico para saber de qué tipo de agua que estamos hablando, ¿sí? Puede ser agua carbonatada también, que es un agua muy, muy dura, ¿sí? Eh, para cada acuífero el tipo de circulación, ¿sí? Cómo circula, hacia dónde está el flujo de agua, ¿sí? Y cuál es el grado de continuidad. Cuando ya voy a decir un acuífero subterráneo puede, obviamente que se tiene que formar, digamos, tiene que haber el macizo tiene que ser permeable para que pueda trasladarse de un punto a otro punto del agua, tiene que ser macizo permeable. Ahora, esa permeabilidad se puede dar por la condición de la forma de yacer de ese estrato, que puede ser, por ejemplo, una arena, que es permeable, ¿sí? O esa permeabilidad se puede dar por el grado de fracturamiento que tiene el macizo rocoso. Es decir, un macizo rocoso muy fracturado termina siendo también muy permeable, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa situación. ¿Por qué? Porque no voy a tratar lo mismo si yo en el momento de la apertura tengo un estrato de arena que es permeable y que me va a entrar agua, ahí voy a tener que utilizar una metodología a que si el macizo, que si yo tengo una permeabilidad porque tengo un macizo totalmente fracturado. Ahí tengo que pensar en otra condición en otras condiciones diferentes, ¿sí? Bueno, descripción de la propiedad geotécnica que hablamos. Tema también fundamental, ocurrencia de gases. Esos gases hay que ver si, por ejemplo, decir, no tengo algún tipo de roca de carbón que me pueda generar algún gas de tipo explosivo, ¿sí? Como el gas grisú. Las rocas sulfuradas también me generan el gas, que me puede haber gases sulfurados. Si está en contacto con agua, eso puede desprender cierto tipo de gases, y estos gases pueden ser bastante perjudiciales para la salud, incluso me puede volver una atmósfera explosiva. Es decir, estos gases que si yo no lo detecto en un principio, después se pueden ir concentrando. Sabemos que la concentración de un gas depende del tipo de gas, pero la concentración de gas puede hacer que termine produciendo una explosión, o la concentración de partículas finas, ¿sí? Ustedes saben, no sé si han oído por ahí que eh, ha explotado un silo de grano, y decir, ¿dónde está carajo? Bueno, es decir, es porque los granos desprenden gases, y si hay mucha acumulación de partículas finas, se va generando gases, y eso hace que termine produciendo una explosión, o por ahí va alguien sin querer, ¿sí? Y se arrima cerca con algún cigarro o algo y termina explotando el silo, ¿sí? Entonces, el tema de ocurrencia de gases y todo lo que es la acumulación de finos de determinado tipo de roca, hay que tenerlas muy presentes por el tema de explosiones, digamos, no previstas, ¿eh? Aparte, bueno, todo lo que estamos viendo es toda la información que nosotros necesitamos tener para la toma de decisiones, es decir, hacer todos los estudios y todo. Nosotros ya definimos dónde vamos a ubicar en el espacio la, 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 la caverna. El tema de todo lo que es topografía es fundamental en esto, es decir, todo lo que es la topografía acá es fundamental para saber dónde ubicarlo en el espacio, y después a partir de ahí, obviamente, todas las direcciones de las perforaciones, las muestras que sacamos, etcétera, es todo fundamental, ¿sí? Para tener todo esto armado primero por ahí en el plano, y después ya hacerlo en 3D con toda la herramienta que tenemos. Como información adicional, esfuerzo in situ, los movimientos causados por fluencia, áreas con deslizamiento, los neotectónicos, ¿sí? Hay que ver históricamente si se han generado tipo de estos movimientos tectónicos. La temperatura del macizo, esto también no lo nombramos, pero el lugar donde voy a hacer la caverna es fundamental, las condiciones climáticas. Si llueve permanentemente, por ejemplo, Costa Rica, nosotros tenemos un cantera donde prácticamente casi todo el año es lluvia, es decir, ahí viven siempre húmedos, entonces lluvia permanente. O si es una zona alta donde tenemos nieves,
o hielos permanentes. Bueno, eso va a influir mucho porque si es una roca que tiene mucho fisuramiento, lo tengo que tener en cuenta porque seguramente vamos a tener agua congelada y eso sí también hay que tener en cuenta al momento del sostenimiento. Y obviamente que al momento de la apertura, sí, ahí voy a generar condiciones peores. ¿Por qué? Porque lo que estaba por ahí bien en un sistema equilibrado, rompo ese sistema equilibrado y todas las grietas que han sido rellenas, digamos que hoy están rellenas con hielo, el día de mañana ese hielo se va a transformar en agua, ¿sí? Y va a producir un deslizamiento, ¿sí? Es fundamental también en este tipo de obras la captación, si tengo tipo de agua o de hielo, la captación de esa agua para sacarla fuera del lugar, ¿sí? O llevarla a un solo lugar dentro de la caverna y a partir de ahí tener un sistema de bombeo, ¿sí? Hay que hacer todas las obras necesarias para captarle esa agua y de alguna forma sacarla de ahí adentro. Está claro que, ¿por qué? Porque obviamente si no la capto en algún momento me va a llegar o me voy a inundar adentro con agua, o me va a estar saturando algún sector que no estaba saturado y ese grado de saturación me va a generar un deslizamiento, deslizamiento, ¿sí? Si bien todo lo que vemos acá es conceptual, ¿sí? ¿Por qué? No, porque ya todo lo que, por eso lo estoy haciendo más o menos pregunta de mecánica roca, todo esto, digamos, es lo que se ve prácticamente en mecánica roca y estabilidad del macizo rocoso, ¿sí? Por eso, pero sí lo que vemos acá es decir todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Al momento de hacer todos los estudios, ¿sí? Tema riesgo sísmico, bueno, hoy en día tenemos los mapas sísmicos, por ejemplo, Argentina, en donde tenemos el mayor riesgo sísmico es en Mendoza. Mendoza tenemos un riesgo sísmico alto, acá en Córdoba es menos, La Rioja un poco menos, pero también tiene riesgo sísmico, creo que era 2 o 3. Entonces, pero hay que ver cuál es el riesgo sísmico que tenemos en la zona que vamos a hacer la caverna, ¿sí? Eh, los minerales que son perjudiciales para la salud, que nombramos algo, el cuarzo, los asbestos, digamos, asbesto porque tiene la forma vestiforme, no necesariamente un asbesto como tal, sino, por ejemplo, la anfibolita, una roca que tiene condiciones vestiformes, el cuarzo por el tema de silicosis, los sulfuros, aquellos que forman rocas sulfuradas por el tema de los gases que puede generar, el tema del carbón, etcétera, ¿sí? Bueno, incluido lo que tiene que ver con todos aquellos materiales reactivos como uranio, radón, hay que evaluar bien, no solamente en la etapa de construcción, sino también al momento que se termina la obra, que estos materiales o estos minerales no sigan generando algún tipo de riesgo a la salud, ¿sí? Esto es lo que decíamos recién de zonas de aguas residuales o suelos contaminados, un poco lo que hablamos recién. Y también lo que hablamos recién, contaminaciones de las aguas subterráneas, ¿sí? Eso es información adicional porque si tenemos un agua que está muy contaminada, eso va a terminar ingresando al sector de la caverna, ¿sí? Otro punto es la extensión y la descripción de las condiciones del suelo, que es fundamental digamos, en la parte superior tener claro cuáles son las condiciones que voy a tener del suelo y si es colapsable o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una caverna, por ejemplo, que arriba tenga por ahí a lo mejor un paleocauce, que va a ser pura arena, después de provisto seguramente alguna arcilla, alguna cuestión, y que, digamos, entre alguna lluvia que puedo tener, ese paleocauce se puede volver en un cauce activo, un cauce temporal, ¿sí? Y que después, si yo tengo un macizo abajo que está fracturado, puedo tener ingreso de agua que no la tenía previsto en el inicio de los estudios, ¿sí? Bien, estamos bien hasta acá, más o menos se entiende, hay cosas que por ahí no. Mira, bien, bien, bien. Ah, ahora lo que ven por esto lo vamos a pasar rápido porque ya lo han visto en Mecánica Roca y si no me dicen, che, lo revisemos, lo podemos revisar, no hay problema, ¿sí? Acá lo que se hace más que todo la parte
de ensayo de laboratorio, lo que hablamos en un principio, que hablamos del RQD, por eso le pregunté del RQD, que es toda la campaña de investigación en geotécnica y geofísica, y acá donde se tiene en cuenta toda la parte de mecánica roca, donde se puede utilizar la fórmula de Wienaski, de Barton, etcétera, de DIR para el RQD, donde en base en base al testigo de la roca, ¿sí? Y al tipo de grado de fisuramiento que va saliendo, el conteo de las fisuras que hay en una determinada área, de acuerdo a la geotecnia por metro cuadrado, después separado por tantos centímetros, toda la cuestión, determinamos el tipo de clase macizo que tenemos, en qué región está, si está de la 1 o a la 5, ¿sí? Eso me da por ahí un tiempo promedio de autosostenimiento, ¿sí? Obviamente que la 5 es la peor condición que podemos tener. Por ejemplo, nuestra cantera, como para tener un dato, está entre la 3 y la 2, ¿sí? Por eso, si bien nuestra cantera está a cielo abierto, entonces no hacemos sostenimiento, sino lo que hacemos, creamos condiciones de taludes, ¿sí? Para que sean autosostenidos, ¿sí? Y después el método de clasificación del macizo rocoso, que la calidad de la roca está en función del RQD, de la cantidad de fisuras que tengo, la familia de fisuras. Después, todo lo que tiene que ver con la parte corte, que es la rugosidad, que está relacionada con la rugosidad de la fisura, ¿sí? Y después con el grado de alteración de la fisura. Acá está esto lo han visto, ¿no? Yo lo digo como medio, pero lo han visto esto. El grado de alteración de la fisura, la presencia de agua, cuán saturado está ese fisuramiento o no, y después los esfuerzos. Esto lo han visto, ¿no? Esta fórmula del tema de calidad de la roca. ¿Sí? Bien, lo pasamos. Después acá abajo le puse todo lo que tenía que ver, sí, con el tema del RQD, el número de sistema de continuidad, pero bueno, esto se lo dejo para que lo lean o para recordatorio de lo que vieron en mecánica y roca. Bien, y según el valor que me da de calidad de índice de calidad de la roca, perdón, puede ser una roca excepcionalmente mala, extremadamente mala, muy mala, hasta roca excepcionalmente buena. Obviamente, si me da de 400.000, de acuerdo a esta calidad, es una roca que realmente está buena, excepcionalmente buena, donde prácticamente no voy a necesitar sostenimiento. ¿Sí? Ese es el objetivo de esto. Bien. En definitiva, ¿y cuál es el objetivo para hacer todo este estudio de la caverna? Obviamente que establecer la viabilidad y del lugar, y que obviamente que todas las condiciones que tenga la roca las pueda, más allá que sea una roca sumamente alterada, que esté fracturada, que esté fisurada, pero que las pueda, eh, las pueda sobrellevar con un sistema de sostenimiento. Obviamente que si tengo toda arena, y bueno, tendré que hacer un tubo, y en esa tendré que hacer una caverna de todo de un metal o de un material que se pueda sostener, y obviamente que me permite impermeabilizar. Pero sí, digamos que todo este estudio me tiene que dar la viabilidad necesaria, y que obviamente que el estudio de impacto ambiental que he generado no voy a producir ningún tipo de impacto más allá, ¿sí?, de extraer un recurso no renovable que va a ser la roca, que ese va a ser va a ser un cierto impacto, pero no generar otros impactos adicionales, ¿sí? ¿Qué me va a permitir todo este estudio? También seleccionar cuál va a ser el trazado más favorable que voy a tener dentro de ese macizo rocoso en ese lugar. Como dijimos al principio, más allá que yo tenga que darle un determinado uso a esta caverna, puedo buscar cuál es mi sentido, ¿sí?, de esa caverna más favorable. Y después por ahí, si existe la posibilidad de que ese uso al cual estaba destinado, poder variar algunas condiciones para buscar la zona más favorable en hacer la caverna dentro del macizo rocoso, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite este estudio? Tener bien identificado cuáles son todos los problemas
posibles que voy a tener a futuro en las cavernas. Cuando dijimos, hablamos de la parte sísmica, cuando hablamos de la parte de falla, cuando hablamos de la parte de ingreso de agua, ¿sí? Tiene que identificar todos estos posibles riesgos que en un futuro puede dar. Y obviamente que estos riesgos los debo tener controlados y medidos, como dijimos al principio, es decir, lo debo ir midiendo. Si tengo agua, tengo que ir viendo cuál es el caudal de ingreso, qué tipo de agua es, haciendo análisis químico, haciendo análisis bacteriológico, cuál es la cantidad que hay, si la cantidad de agua que me ingresa desde el 1 de enero al 31 de diciembre es la misma, es igual en todo el año, o en determinado año aumenta, o en determinado año desaparece. Esa información es fundamental porque no es lo mismo que tener una misma cantidad todo el año que a lo mejor en un trimestre o en un Q tengo mayor cantidad de agua, exceso de agua, que me puede perjudicar el funcionamiento después de la caverna. Entonces, todos esos problemas tienen que estar bien identificados, es decir, saber que entra agua, por dónde entra, cuáles son los caudales y medirlo permanentemente para ver si hay algún tipo de variación, ¿sí? Y obviamente que me va a determinar las propiedades geotécnicas del macizo rocoso, ¿no? Para la construcción, el tema de friccionamiento, de aclasamiento, litología, etc. Bien, todo lo que vimos hasta acá, vimos todo lo que tenemos que hacer para hacer una caverna. Ahora lo bajamos a tierra, ¿sí? Lo bajamos a tierra y vamos a ver los pasos que tenemos que hacer en el caso de este, que era una caverna de la casa máquina de la Yesca en México, ¿sí? Donde se instaló en este caso una central hidroeléctrica, ¿sí? Que es más que todo la caverna es donde va toda la parte de maquinaria, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? No estaba viendo. Bueno, ya después le voy a decir bien con las medidas finales de este, porque no le quiero mentir. ¿Cómo se empezó a construir esta caverna? ¿Sí? Primero se hizo un socavón piloto, ¿se acuerdan cuando vimos arriba la galería? Esa galería de exploración es buena hacerla bien, porque si la definición, que ese va a ser el eje de la caverna, o por ahí va a pasar la caverna, esa galería de exploración, o ese socavón exploratorio, o socavón piloto, ¿sí? Ese socavón después puede transformarse en la apertura de la caverna. En este caso, si había hecho un socavón o una galería piloto de 3x3, donde también se utilizaba por ahí para hacer todo el estudio geológico. A partir de ese socavón se hizo un ensanchamiento. Este socavón que decía que tenía 3 metros por 3 metros, se hizo un ensanchamiento y se fue prácticamente 8 metros. Esta es la cota, ¿sí? De la cota 413 se fue a la 405, ¿sí? Prácticamente son 8 metros, ¿sí? 8 metros de altura por 8 metros, es decir, prácticamente quedó cuadrado. Pero fíjate ahí, Pablo, que decía, es decir, la parte superior es una parte abovedada para una mayor distribución de energía. Este ingreso se ha hecho cuadrado. Acá hay una foto, acá está la galería inicial de exploración, ¿sí? Y después la segunda etapa, cómo se amplió de 8 metros por 8 metros, ¿sí? Posteriormente se hizo el desquinche, que el desquinche son todas las partes laterales. Acá también no vamos a ver todo lo que es voladura subterránea, cuele paralelo, por ahí cuando veamos pica hicimos un poquito. ¿Por qué? Porque ya también lo has visto en la parte de explosivo, ¿sí? Entonces, se hizo el desquinche y volvemos lo mismo. ¿Por qué? La pregunta es, bueno, pero ¿por qué este se ha hecho así, medio cuadrado, y este ya abovedado? Y la pregunta no es pregunta tonta, me parece buena. ¿Por qué? Porque este es provisorio, ¿sí?
como lo ven acá. Este es provisorio, como lo ven acá, provisorio. Este sí ya es definitivo. Entonces, acá tenemos en este tipo así, medio cilíndrico, tenemos una distribución de los esfuerzos, ¿sí? Acá lo que ven un circulito al lado de otro es porque es el precorte o recorte, no sé lo que habrán utilizado. En este sería bueno que sea precorte. ¿Han visto precorte y recorte, no? Voladura en precorte y recorte. Claro, el precorte, uno cuando hace precorte, que es un barreno de una distancia separada con respecto al otro y sigue bien el contorno, también se le llama voladura de contorno, a los chilenos le llaman voladura de contorno. Ahora la pueden ver como esa también o buscar como esa, como voladura de contorno. Sí, tiene una separación muy chica entre un barreno y otro. Depende el tipo de roca. La de precorte es cuando uno detona estos barrenos antes que detone todo el resto de la voladura. Y la de recorte primero detona la voladura y después detona los barrenos de contorno. ¿Sí? Esa es principalmente la diferencia entre uno y otro. Evidentemente, y claro está, que obviamente para pasar de esta sección a esta otra sección, obviamente que hubo que hacer unas voladuras, digamos, porque al principio, ¿no? Una voladura acá, digamos, bien definida y bien controlada hacia adentro para darle este formato, ¿sí? Acá esto se mide por topografía, eh, donde se perfora para hacer esta primera pared, perforamos perpendicularmente a distintas longitudes para poder irle dando el contorno este. Una vez formado este contorno, ahí sí avanzamos con todo, ¿sí? Pero entonces arrancamos con la primera etapa que es la galería, después ensanchamos, nos vamos a 8x8 y después sacamos lo que es la parte de hastiales, ¿sí? Y ya le damos la parte superior. Fíjense, estamos en la cota 405, ¿no? Empezamos la 413. Si después la anotan por ahí, porque cómo vamos a ir yendo hacia abajo, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que se hace una vez que ya se perforó? Esto, y acá es donde empezamos a usar todos los estudios que hicimos, que nombramos anteriormente, ¿no? Todos esos estudios de el tema de autosostenimiento, calidad de roca, tema de agua, bueno, esto es fundamental, ustedes ven en esta foto, ¿no? Ven cómo se ha hecho, lo vamos a agrandar bien, han perforado y han colocado bulones de anclaje. Por lo tanto, eso me está dando la impresión que estamos en presencia de roca mala, ¿sí? Donde puede haber alteración o puede haber un grado de un macizo rocoso fisurado. Entonces, ahí nomás le han puesto bulones de anclaje, ¿sí? Una vez que se ha hecho la apertura, se hace el sostenimiento. Este sostenimiento, como están viendo acá, aparte de los bulones le colocan enmallado, que es un sostenimiento provisorio. Y después, sí, el sostenimiento final, que ya es el hormigonado de la bóveda. No vamos a entrar en detalle acá del mortero, eso después lo pueden ver ustedes, ¿sí? Pero acá después hay que hacer el sostenimiento definitivo, que es con el tema de hormigón o gunitado, hormigón lanzado, ¿sí? Acá están los materiales que se utilizan, ¿sí? Una vez que eh, que se hace el sostenimiento de la bóveda, se baja un nivel, ¿sí? Baja del nivel 405 al 399. Esto prácticamente estamos hablando prácticamente de 6 metros, 6 metros y medio, 5 metros y medio aproximadamente, ¿sí? 6 metros. Hacemos el nivel. Esto es la primera voladura, ven acá que está el topógrafo, sigo el agrimensor. La primera voladura que se hace, obviamente se va a hacer en canaleta, porque este es digamos, para empezar el primer banqueo, y a partir de ahí se hace como voladura normal. Hay que tener en cuenta, estas son voladuras controladas, ¿sí? Acá está el tubo de aspiración para sacar todo lo que es la parte de polución.
Lo que sí hay que tener en cuenta el tema de vibración, obviamente, para no afectar la bóveda, ¿no? Si bien, como ya dijimos, es decir, ya está, tiene el sostenimiento, tiene los bulones de anclaje, tiene el gunitán lanzado, pero sí hay que controlarlo. Y a partir de ahí, bajamos, estas prácticamente son estos 6,5 metros, ¿sí? Y nos vamos con un banqueo hasta la apertura total de los hastiales, ¿sí? Esa es la segunda etapa, es decir, ya acá tenemos 6,5 metros y teníamos 8 metros de inicio, ¿no? Bien. Acá después todo lo que es la parte de los soportes de la pared de, del primer banqueo, esto que se hace acá, acá también, dependiendo del tipo de roca, ¿sí? se empieza a poner bulones de anclaje y mallas si es necesario o no, y gunitado si es necesario o no, dependiendo del tipo de roca que se hace, ¿sí? Esto un poco es el gráfico, ¿sí? El túnel. Acá habíamos empezado con un túnel chiquito, con la galería de exploración, después lo ampliamos al túnel, después vinimos al primero que era 405, empezamos en el 413, hicimos un banqueo, ¿sí? Hasta el 399 y ahora vamos con el segundo banqueo hasta el 392, ¿sí? Prácticamente 393, porque 392, 95 se ha hecho un nuevo banqueo, ¿sí? Estamos hablando prácticamente, tenemos acá 390 y 413 la cota superior, ¿sí? Así que ahí estamos hablando prácticamente son 30 metros, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos el segundo banqueo que me llegó a la cota, después el tercer banqueo de 392 a la 387.5. Esta es más que todo la forma final, ¿sí? de la caverna, ¿sí? Así como se va haciendo este tipo de caverna. Vuelvo a repetir, todo lo que es la parte de diseño voladura, todo es como si fuera una voladura a cielo abierto, con voladuras controladas de evitar, digamos, muchas vibraciones que me pueda romper las paredes laterales, ¿no? El último banqueo llegó a los 387,50 metros, ¿sí? Desde los 413 que tenía, ¿sí? Por lo cual estamos hablando de bastante profundo, ¿sí? Y acá el cuarto, y creo que era el último banqueo, porque es donde después va metido todos los motores, que llegó prácticamente al 381, ¿sí? Tenemos 20, 33 metros, prácticamente 40 metros de profundidad. Una linda caverna, ¿sí? Acá un poco el tipo de anclaje que se le colocaba a la roca, por ser una roca bastante alterada, ¿sí? Y el último banqueo, 377, bueno, 377,10, ¿sí? Que acá abajo, sexto banqueo, 373, donde iban los motores, porque acá llegó el banqueo, el cuarto banqueo, y después se hacía en el banqueo, pero para la introducción de motores, que quiero mostrarle. Acá está, la fosa para las turbinas, ¿sí? Esta es la caverna, este es un diseño y una ejecución de caverna, ¿sí? Donde acá van los motores, acá abajo creo que le puse la foto final, acá van los motores, ¿sí? Donde van las turbinas, que cuando pasa el agua, viene el agua, pasa el agua por la turbina, hace girar la turbina y por cuestiones magnéticas, habrán visto en electrotecnia, se genera la energía eléctrica, ¿sí? ¿Se entiende cómo se ha ido construyendo? Y esto empezó con un túnel chiquito acá arriba, que lo vimos en la entrada, que era de exploración, y después a partir de ese túnel de 3x3, esa galería de 3x3 o ese socavón de 3x3, ¿sí? Se fue ampliando, cómo se fue ampliando por etapas, ¿sí? Y se fue construyendo la caverna, ¿sí? Si tenemos en cuenta cuánto era... Este fue el 2009 y finalizado en el 2010 con un volumen total de 86.900 metros cúbicos. Seguramente esta densidad de la roca va a estar en 2.5, 2.6 si el NEI, así que prácticamente el doble de la cantidad de roca extraída. Y quería ver,
y de 363 a 413 es la cantidad, ¿sí? Estamos hablando en prácticamente 40, cerca de 50, 40 metros y pico, ¿no? La profundidad total, ¿sí? Yo esto después se lo paso para que ustedes lo vean bien, y se los paso por, al correo, ¿eh? Esta es la sección transversal de todo el sector donde van las turbinas. Este es el túnel de aspiración de agua y cómo se genera. Y acá está la galería de ingreso, ¿eh? Y así quedó. Esta es la caverna, ¿sí? Esta es la caverna, acá está la galería chiquita, así como quedó la caverna. Y esa es la definición de la caverna. Sí, esto parece un tipo de chapa porque evidentemente el sostenimiento lo han hecho, con bulones, anclaje, gunitado. No sé si han visto el gunitado. Bueno, acá en Córdoba es muy, muy común verlo, el gunitado, en muchos sectores de caminos viales. Hacen mucho gunitado para evitar el desprendimiento. ¿Y por qué le ponen la chapa? Que está muy bueno que es un sistema de chapa, para evitar caídas de que pueda haber algún desprendimiento. Entonces, para que, por seguridad más que todo. Pero esta terminación no tiene nada que ver con sostenimiento, ¿no? ¿Sí? Esta, et- claro, esta terminación es a solo hecho de evitar desprendimientos menores que pueden dañar a las personas abajo, ¿sí? Pero el sostenimiento fundamental o el sostenimiento fuerte está oculto con esta chapa, ¿no? El ancho este final, no, esta parte. Esto obviamente que está calculado, ¿no? Es decir, cuanto más abrí, ¿sí? Y ahí lo que hablamos en un principio, costo-beneficio. Todo lo que usted tiene que ver es costo-beneficio. Pueden buscar la seguridad, la pueden buscar y decir, bueno, quiero ser súper seguro, listo. Eso tiene un costo, ¿sí? El ser súper seguro. O la seguridad que vamos a emplear es la seguridad que realmente tiene que ser y el costo ahí le baja un poco el costo. Y el otro tema, el tema de esto es un diseño, digamos, para que esté todo muy apretado, porque el mover o el hacer 3 metros más o 3 metros menos el ancho es un costo, ¿sí? Es un costo interesante, ¿no? Va a representar un costo interesante. Por ello, está todo ajustado y está todo diseñado y está todo calculado para que entre todo lo que tiene que entrar justo y se puedan mover justo. Pero esto tiene un diseño y un cálculo. Como digo, es decir, 3 metros más te va a representar un buen costo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta costo-beneficio, ¿sí? Si vos lo puedes hacer, digamos, que esté todo acá bastante, bastante apretado y que todo funcione bien, es lo mejor. Obviamente que esto, digamos, para que tengan en cuenta, es decir, acá no lo define un solo profesional, acá hay un equipo interdisciplinario, a tener ingenieros civiles, ingenieros de mina, geotécnico, geomecánico, mecánico, eh, hidrólogo, una serie incluso en este tipo de cosas también tiene que tener arqueólogos o paleontólogos para que vean, digamos, dentro del estudio de impacto ambiental, cuando uno genera este tipo de obra, obviamente que si una roca ígnea, olvídate, no va a haber ningún resto arqueológico. Pero bueno, en una roca que puede haber en una roca sedimentaria, es decir, puede haber cuestiones arqueológicas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, también tiene que participar el equipo este, ¿sí? Hidráulicos, físicos, ¿sí? Toda esta obra se hace con un equipo, es decir, el ingeniero de mina puede definir todo lo que es la parte que vimos de toda la construcción de galería, el hacer la perforación y todas las cuestiones. Pero después hay mucha cuestión que
no depende en sí del ingeniero de mina o el geólogo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo no lo, ¿Alguna otra consulta? Pablito, no te veo, pero si quieres escribir, tranquilo. Mira, tomo un mate. Bien. Una vez que está terminado, no es que acá terminó todo, sino que es donde empieza. Nosotros hablamos de control, es decir, bueno, perfecto. Es decir, una vez que está todo construido, sí o sí es necesario monitorear absolutamente todo. ¿Sí? El sistema de monitoreo, ¿sí? Puede ser, a ver si lo tengo más, acá está. El sistema de monitoreo puede ser un monitoreo permanente o puede ser un monitoreo, ¿sí? Que yo hago periódicamente. ¿Para qué me sirven estos monitoreos? Estos monitoreos me van a servir para ver si hay movimiento del macizo rocoso, ¿sí? ¿Cómo se hace este tipo de monitoreo? Ya lo habrán visto por ahí en alguna otra materia, pero obviamente si instalan punto fijo, puede ser como un bulón de anclaje, ¿sí? Que esté bien fijo, lo pintan, lo pueden pintar de distintos colores para saber, le pueden poner número, ¿sí? Y de ahí lo van midiendo, ¿sí? Van midiendo en qué lugar ese punto. Y después vienen periódicamente, ese periodo puede ser semanal, puede ser mensual, ¿sí? Y lo van relevando, obviamente tiene que dar exactamente la misma medida, ¿no? Y de ahí se va incorporando, se puede incorporar un software o en una planilla y van viendo si existe algún grado de movimiento del macizo rocoso. Si no existe, no hay problema, está todo perfecto. Si existe, puede ser una señal de alerta por qué se está moviendo ese macizo rocoso. Y a lo mejor el movimiento puede ser provocado por el mismo tipo de motores que hemos generado, que está generando una vibración, y esa vibración está generando un movimiento. Puede ser, ¿sí? Entonces eso hay que revisarlo, o si el macizo está en movimiento, o que estamos en una zona de falla, ¿sí? Donde hay o un cambio litológico y eso está activo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y ahí sí, a lo mejor en esos casos detectables, ¿sí? Acá sí vamos a tener que hacer algún trabajo diferente. Si se detectan, deben acá las columnas y todo, pero si se detecta movimiento en algunos de los puntos, hay que ver realmente qué es lo que está pasando y seguramente hay que hacer un trabajo adicional para, por cuestiones de seguridad, ¿sí? Puede ser el tema de ingreso de agua, ¿sí? Hay que poner, aparte de estos puntos de monitoreo, digamos, de punto fijo, también hay que poner monitoreo de gases, ¿sí? Yo justo, bueno, acá tengo instalado en el departamento, porque es muy chiquito donde estoy, un sistema conectado, es un monitoreo de gases permanente. Entonces, cuando hay un gas, cuando detecta gas o humo, empieza una alarma a sonar. Como es un departamento muy cerrado, el sector de la cocina está muy cerrado, cuando el horno está mucho tiempo prendido, empieza a detectar, digamos, gas de por ahí mala combustión del horno y empieza a sonar titi, entonces ventilamos el departamento. Entonces, monitoreo de gases, monitoreo de agua, es decir, si hay control de agua, esto que decía, si hay un ingreso de agua, medir el volumen, el caudal que tiene y hacer el análisis químico para ver que por ahí también puede ser en determinados periodos puede tener una química y en determinados periodos puede tener otra química. Temperaturas dentro de la caverna es otro punto a medir, ¿sí? También, bueno, esto es un poco lo que vimos. Eh, Obviamente que la distribución y el espaciamiento de los instrumentos, de los puntos de medición, va a estar de acuerdo a la estratigrafía, a los detalles, donde hay cambios litológicos, lo voy a poner en un punto de monitoreo, donde si hay algún tipo de grieta, voy a poner un punto de monitoreo, ¿sí? Son todos los puntos que me tienen que llamar a mí la atención. Sí,
Sí, Juan, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, vos cuando vos tenés todo esto, lo tenés en una zona de equilibrio. ¿Sí? Vos imaginate el macizo que no le he hecho nada. Está todo en equilibrio. Cada punto está en equilibrio. Vos al extraer la roca que está acá en este, lo vamos a poner en este perfil, obviamente ya sacás fuera el equilibrio, que yo decía, las tensiones se distribuyen, sí se distribuyen, pero va a tratar de invadir y seguramente ahí va a tener un pequeño un movimiento porque la roca va a tratar de buscar su equilibrio. Y acá es, vos le sacás algo, le sacás el sostenimiento permanente que tenés y va a tener un pequeño movimiento. Ahora bien, vos tenés que controlar que ese movimiento no sea permanente. Si ese movimiento es permanente, empezás a preocuparte. Si hubo un pequeño movimiento y listo, y obviamente ya se frenó, listo, lo tenés solucionado, lo tenés controlado. ¿Sí? Pero sí, cuando vos abrís, va a haber, digamos, un pequeño movimiento del macizo rocoso. Ya. Más aún si es fracturado, más. Y si tenés cambio y si tenés una falla, más todavía. ¿Sí? Yo le decía en el túnel de La Rioja, en el túnel, el primer túnel que se construyó ahí en La Rioja, que está más cerca del dique, en el centro del túnel más o menos, había un sistema de diaclasa donde cuando hicieron la voladura quedó como si fuera una pequeña caverna, hablando de caverna, que quedó como si fuera una pequeña caverna. No estuvimos en el momento de no estuvimos en el momento del hormigonado, pero esa caverna se tiene que haber hormigonado al 100%. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí quien generó ese hueco arriba, esa caverna arriba, hubo un deslizamiento. Entonces, si vos no la rellenás para cubrir toda la caverna esa, vos le dejás un sector vacío, eso te favorece, si hay un fisuramiento o un agrietamiento o una pequeña falla, te favorece que siga el cizallamiento y con el tiempo, que puede ser largo, digamos, ese cizallamiento te va a hacer que, obviamente, colapse esa parte de hormigón del túnel, ¿sí? Entonces, para evitar eso, me imagino que lo han rellenado todo con hormigón, todo completo, eran bastante metros cúbicos, que, vuelta a lo que decíamos hace un rato, costo-beneficio. Cuando ellos hicieron el túnel, estoy seguro que ese volumen de hormigón no lo tuvieron en cuenta en los costos, porque es un detalle que al momento de realizar la voladura no lo tienen en cuenta. Si ellos tuvieron en cuenta, cuando uno hace un proyecto de esta índole, generalmente puede poner hasta prácticamente un 5% del total del costo del proyecto como imprevisto. ¿Sí? Pero esta caverna yo creo que superaba el 5%. Pero son detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Este es un caso donde se ponen puntos de monitoreo, pero son puntos de monitoreo permanentes que son vigilados permanentemente por una condición electrónica, son puntos electrónicos donde te va tirando un software, digamos, a una computadora, cuál es el movimiento que va teniendo. Acá están los metros, obviamente, y como decía ahí Juan, es decir, estaban en un punto cero, ¿sí? Donde obviamente hubo un movimiento inicial y después se estabilizaron, ¿sí? Y de ahí hay unos pequeños movimientos, se nota que hay no es una línea totalmente recta, pero se nota que hay unos pequeños movimientos, ¿sí? Esto están todas en las mismas condiciones, esto habría que ver, digamos, de cómo surgieron los puntos estos. Acá tenemos -20, -10, bueno, esto debe estar relacionado a algún tipo de profundidad, pero si está en -20, siempre tendría que quedar en -20. Evidentemente tiene un pequeño movimiento, habría que ver a qué está asociado ese pequeño movimiento. Pero evidentemente deben tener un procedimiento que te indique que obviamente que si va de -20 a -25, che, eso ya pasa a ser algún condicionamiento. ¿Sí? Ah. Bueno, este es el sistema de esfuerzo, que también lo tienen que haber visto un poco lo que explicamos. Acá un poco lo que decía el tema de la bóveda, cómo se distribuyen las tensiones en el momento de abrir, cómo se distribuyen las distintas tensiones y las presiones que se ejercen
los distintos antiales y las tensiones de corte, las tensiones debido a la rugosidad, y ahí están todos los cálculos. Bueno, con esto creo que bueno, la discusión y la planeación del monitoreo, el diagrama de Farner-Patcher que te indica cuándo el sostenimiento llegó a su punto, digamos que ya logró la estabilidad, ¿sí? Acá tenés la curva A, que es la reacción del terreno, y un poco lo que decía Juan, la curva A es la que, digamos, cuando haces el hueco, vos sacás fuera de ese equilibrio que tenés, lo sacás fuera de equilibrio, entonces vas a tener una reacción del terreno que te va a tratar de invadir ese hueco, pero la curva B es la que vos vas a ir graficando de acuerdo a las tensiones que vimos, va a ir graficando donde te lo tiene que anular, te tiene que llegar a un punto de estabilización, el sostenimiento, para que obviamente no siga invadiendo. Si ese movimiento de esa curva A sigue, estamos complicados. Digamos, pues, se te va a terminar cayendo. Es decir, esa curva A no se tiene que continuar, ¿sí? Porque si continúa, va a colapsar, ¿sí? Va a colapsar, seguro que va a colapsar, ¿sí? Y la curva C es el desplazamiento radial, la convergencia, que uno mira que también tiene que llegar a un cierto grado de estabilización, llegó hasta un punto y se estabilizó, y ahí quedó. Si esta curva C viene así, plum, es decir, no va a llegar a una estabilización y se te va a hundir, se te va a colapsar la caverna o el túnel, ¿sí? Bueno, y este es un poco el comportamiento que decíamos. Otras observaciones y mediciones, la observación geotécnica del macizo rocoso, el tipo de roca, si hay mayor meteorización o menor meteorización, la resistencia del macizo rocoso, puedo hacer cada tanto extraer muestras, ¿sí? Con muestras, digamos, con testigos y hacerle un análisis. Sí está bueno también hacer en este tipo de obra periódicamente un estudio geológico para ver si ha habido algún tipo de alteración o foliación, alteración de la roca debido a lo que dijimos, ¿no? A aguas por ahí ácidas, a gases que no estamos percibiendo, ¿sí? Algún tipo de eso. Observación hidrológica, que ya lo hablamos. Cantidad que se infiltra en el túnel, ya lo hablamos. Caudales, principalmente. Mediciones geofísicas, todo lo que es la falla de un macizo. Y mediciones sísmicas, mediciones acústicas, ¿sí? Las mediciones sísmicas, un poco el tema de tener un sismógrafo permanentemente, hay que instalar un sismógrafo. ¿Por qué? Porque también si una zona sísmica, cuando hay un sísmico, hay que ver cómo, con los puntos de controles que yo tengo, cómo han quedado esos puntos de controles, si se han movido, ha sido una deformación realmente elástica o plástica, ¿sí? Entonces eso es fundamental de determinar. Y mediciones acústicas, la medición acústica más que todo por el ruido que generan los equipos dentro de la caverna y que pueden tener un cierto grado de afectación hacia el macizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la onda, la acústica te genera una onda aérea. Esa onda aérea puede ir afectando a la estabilidad del macizo si tenemos principalmente algún tipo de alteración o por ahí fisuramiento, ¿sí? Con esto es lo que la parte de unidad, nos extendimos un poco más, creo, del horario, pero para cerrar, digamos, todo lo que es la parte de la unidad de construcción de caverna, como dije, es decir, es más que todo la parte conceptual. ¿Por qué? Porque la parte de técnica de voladura, de todo lo que tiene que ver con la parte de exploración, lo que es perforación, lo vamos a ver el año que viene en detalle, todos los equipos de perforación que tenemos. Es decir, ya lo vimos, y todo lo que tiene que ver con la mecánica roca ya lo vieron. Entonces, más que todo conceptualmente, cómo tenemos que nosotros tener, o qué tenemos que tener en cuenta para hacer la construcción de una caverna. Consultas, dudas, preguntas. No, profe, Bien. por ahora no. Esto, digo, es más conceptual, más teórico, por ahí pesado, pero bueno,
Es la parte. Yo ahora le voy a compartir por correo, los correos que me dieron, le voy a compartir por correo esta unidad y después cuando veamos pique, le comparto pique. ¿Cuándo podemos ver lo de piques? La unidad de pique. La semana que viene, ¿qué día de la semana que viene? Bueno, el miércoles a las 19 horas lo ponemos. Miércoles a 19 horas. Acá lo ponemos. Unidad, ¿te parece? Unidad, creo que era el número 7. Este número 7, 7, pique. Construcción de pique. ¿Ah? ¿Te quedó alguna duda de lo que vimos? Eh, ¿Está Juan? ¿Quién era más? Pablo. Tengo varios porque son los que vienen luego arrastrando. Pablo, ¿cuánto era? No, no lo veo. ¿Cómo era Pablo? ¿Cuánto? Me parece que Peñalosa, a verlo. Peñalosa. Bueno, ahí le. Sí, este sábado. eh, a qué hora podría ser? ¿A qué hora podrían? Eh, Déjamelo chequear porque tenía una actividad en la empresa y, y le digo. ¿Eh? El miércoles, Pablo, ¿vos el miércoles estás complicado el miércoles que viene? Yo entonces cualquier cosa y te aviso, Juan, para que la dice. Si no, la ponemos de 9 a 11. Vamos a hacer una cosa. La vamos a poner de 9 a 11. Vamos a cambiar el sábado 2 sería. ¿Sí? A las 7 medio temprano, para eso, ¿no? Podemos poner a las 8, de 8 a 10, ¿sí? Y ahí la hacen, ¿ah? 2 horitas. ¿Ah? Che, sí, ¿está bien? Así lo tempranito sacamos bien despierto, mate por medio, eh, y ahí la hacen. ¿Ah? Bueno, hacemos así, ya le genero la clase y ya le mando por correo esta unidad. ¿Ah? Perfecto, excelente. Gracias, Maxi, gracias, Pablo, gracias, Juancito. Muy, Gracias, muy profe. buena. ¿Ah? Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, profe.